A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba, Cerros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro que proponemos en los 60 años de Canal 10. Una forma de rendirle homenaje, un cumpleaños que se da en este canal en donde la cultura siempre ha tenido un lugar muy especial y ustedes bien que lo saben. A lo largo de toda su programación siempre hay programas destinados a la cultura, como así también a la política y también a la política internacional. Y afortunadamente tenemos el enorme privilegio los cordobeses de contar con uno de los periodistas reconocidos internacionalmente y que también ha hecho programas en esta casa. Porque como decíamos, la política y la cultura en muchos aspectos van de la mano. ¿Quieren saber de qué se trata? Pasen y vean. Estuvieron al aire entre 2002 y 2009 por Canal 10. Hola, buenas noches. Se analizaba fundamentalmente la política internacional y el mundo de la cultura en todos sus ámbitos. El ciclo de política estuvo durante 7 años los domingos por la noche. El de cultura estrenó en el 2009 los jueves a las 22. Su conductor es de los periodistas más reconocidos con proyección nacional e internacional. Hoy recordamos la página de Claudio Fantini y Página Abierta. Bueno, enorme gusto, Claudio, de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? El enorme gusto es mío, Marcela. Muchas gracias por esta invitación. Fuiste muy común a todos al decir, qué joven que me veo, qué joven que me veo en este programa. ¿Qué significó estos programas para vos? Fue muy importante, lo disfruté mucho. Y digamos que era un programa que reflejaba mis inmensos límites en la televisión, ¿no? Que son paralizantes. O sea, el análisis político sin mucho más que eso, ¿no es cierto? La contextualización histórica, una apuesta encaprichada a usar o a abusar en la televisión de eso que llamábamos en un momento un grupo de periodistas el periodismo de pensamiento y análisis, ¿no? Casi que testarudamente uno se aferró a eso apostando o creyendo, y lo sigo creyendo, que es un aporte importante, que es un aporte necesario, eso que llamamos el periodismo de pensamiento y de análisis, ¿no? Y fue mi primera y mayor expresión en televisión. Mucha gente se pregunta, y te lo dirá cuando te ve, qué impresionante la memoria que tiene este hombre, ¿no te dicen? Sí, y a mí me desconcierta mucho eso, porque ¿por qué? Yo no siento que tenga memoria. Cada vez que voy al súper, mi mujer me hace una lista porque siempre me olvido de la mitad de las cosas. Hay nombres, ¿no? Claudio, hay nombres que solo vos te los acordás. Porque te he visto en entrevistas, en millones de entrevistas o en cada una de tus columnas, en las que haces, ya sea en radio o en televisión, y te acordás de nombres que yo digo, ¿cómo hará? A lo mejor usará alguna técnica, porque hay apellidos muy difíciles. Sí, no, pero no. ¿No? Es mi trabajo, yo no lo sé, no sé cómo explicar. Yo creo que memoria especial no tengo algún conocimiento y en el marco de ese conocimiento sí soy un convencido de que así como cuando uno está viendo una transmisión de deporte, a mí me gusta ver rugby, ¿no? Yo no tengo obligación de saberme los nombres de los jugadores de las otras selecciones, de los otros países que están jugando contra los Pumas, pero el que está relatando el partido sí los tiene que saber, claro. Y los tiene que decir, Yo no tengo por qué retenerlos.
Esa no es mi función es escuchar y disfrutar. Bueno, del mismo modo creo que si uno está explicando una situación X ocurrida en el país o en el mundo, uno no puede referirse a un primer ministro, un rey, Sin saber el nombre. un legislador. Uno tiene que nombrarlos. La gente no tiene por qué retener esos nombres, pero sí quien está relatando esos acontecimientos los tiene que nombrar. Yo siento que debe ser así y me llama la atención que a tanta gente le llame la atención. Sí, porque eso es lo que sí. todo el mundo dice. Ay, Fantini, qué memoria ese hombre. Te dicen, qué memoria. ¿Siempre fuiste buen alumno? No, no creo. ¿No? No, tuve momentos y momentos. Fueron años difíciles y duros, sobre todo para los que estuvimos en el Belgrano, en épocas en las que irrumpió la dictadura. Yo tuve momentos y momentos, ¿no? Sí, cuando estoy disfrutando de algo que estudio, sí, a eso, ¿no? He tenido momentos de muy buen alumno y he tenido momentos de abandono, como todos, supongo, ¿no? ¿Qué lugar del mundo no conoces? ¿Te quedan muchos? Oh, y tantos, ¿Tantos? tantos, sí. Y qué rol me hubiera gustado cumplir en el periodismo, y me quedaré con las ganas, ¿no? Porque ya no estoy a tiempo de hacerlo. Por caso, a mí siempre me hubiera gustado ser un corresponsal de guerra. ¿Sí? ¿No? Cubrir conflictos, y lo he hecho tangencialmente. No creo tener el coraje para estar en los frentes de batalla, tampoco es eso lo que más me importa retratar, pero sí desde adolescente, cuando uno leía a corresponsales de guerra que además fueron grandes escritores, como John Reed, como Oriana Fallaci, ¿no? Esa forma de transmitir, creo que tiene más poder que la imagen, la palabra escrita, ¿no? Para aquellos que saben relatar y que saben introducirse en un conflicto, ¿no? A mí desde adolescente me llamaba mucho la atención y me apasionaba leer las crónicas que escribían los corresponsales de guerra. Creo que ese fue mi sueño incumplido como tantos otros. Terminé siendo un analista político que explica y que recurre a la contextualización histórica para explicar, en el modesto intento de brindarle al oyente, al televidente, al lector, claves de interpretación de la realidad tan compleja que vivimos. Me contaron que sos admirador de Sarmiento. ¿De Sarmiento? Sí, me parece muy lógico. De Sarmiento y de tantos otros, ¿sí? ¿No? Hay próceres de la patria que hasta son conmovedores, como Belgrano, por ejemplo. Pero Sarmiento me parece que debe haber sido de los pocos grandes intelectuales en el mundo que ocupó una presidencia. Sí, me preguntan si admiro a Sarmiento, digo por cierto que sí. Además, un inmenso escritor. Sí, claro. Además, un inmenso escritor y un personaje de rasgos muy particulares, por cierto, con su lado negro también, pero su lado luminoso, lo que le aportó al país fue gigantesco. Vos también sos un gran escritor. 8 libros editados. 8 libros editados, sí, 7 son de la Argentina y hay uno que salió solamente en el Uruguay, porque es un libro sobre el Uruguay, que se llama La tenue virtud. Fue el último libro que escribí y en él participan 3 presidentes de Uruguay, 2 que eran expresidentes, Sanguinetti y Luis Lacalle, y el tercero es quien en ese momento era presidente y me aceptó, y a mí me emocionó mucho porque además soy un admirador de él, que era el entonces presidente Tabaré Vázquez. Sí. ¿No? Siendo presidente, se hizo un tiempo para participar de mi libro, en el que trato de describir algunos rasgos muy particulares del Uruguay, y lo llamé La tenue virtud.
Los otros libros salieron, yo trabajo mucho para Uruguay, soy del diario El País desde hace mucho tiempo. ¿Para cuántos diarios trabajas? Y bueno, yo escribo en La Voz, en Los Andes, en El País de Uruguay, en la revista Noticias y en algunas publicaciones más, pero esos son los fijos, los inamovibles, ¿no? Además de todo lo Zoom, porque das clases, sos también profe. Yo soy profesor, sí, en ciencias políticas, eso es una de mis profesiones. Yo soy periodista y soy licenciado en ciencias políticas y en la parte docente a mí me gusta mucho, mucho, mucho. He dado varias materias, he dado análisis geoestratégico, lo he dado también en instituciones, incluso en instituciones militares. En Uruguay, por caso, he dictado seminarios de análisis geoestratégico en el Instituto Superior de Estudios Militares, ¿no? Por eso también es que cuando era presidente José Mujica, bueno, tuve el honor y el gusto que nunca me dio el ejército de mi país, porque en el ejército de mi país o estás en una lista negra por lo que te viene de la época de la dictadura, o estás en una lista negra por otras épocas más recientes y también complejas, aunque no comparables, por cierto. En Uruguay el gobierno de Mujica me llevó como periodista en un grupo de periodistas uruguayos a cubrir el conflicto en el Congo, en el este del Congo. El ejército uruguayo es un ejército especializado en cascos azules. Tiene cascos azules en muchos de los conflictos del mundo y es un ejército especializado en eso, y he tenido el honor de estar en bases de las Naciones Unidas en conflictos tan complejos, tan arduos, tan monstruosos, incluso como es el que se da en el estado de Kivu Norte, en el este del Congo, en la zona de los Grandes Lagos, en fronteras con Ruanda y con Uganda, ¿no? Y también de dictar seminarios de análisis geoestratégico para la cúpula de esos soldados cascos azules que tienen que ir a participar de conflictos. Cuando te tomas un impas, cuando descansas, cuando no estás escribiendo, ¿escuchas música? ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuál es tu hobby? Tocaba guitarra, flauta dulce, flauta contralto, no sé, cuando era jovencito, adolescente, he participado hasta en bandas, hasta en grupos. Cuando era adolescente, ya casi que ni me animo a agarrar la guitarra por ahí cuando estoy solo, pero no me siento ya cómodo con ella porque no siento que me salga nada. Nunca fui demasiado. Pero sos un apasionado de la música, ¿no? Pero sí me encanta. Bueno, de hecho, Marcela, yo en el periodismo me inicié, era muy, muy jovencito cuando entré a La Voz del Interior, y los primeros sitios que tuve fue en la sección de deportes y en artes y espectáculos, claro, ¿no? Donde tuve el gusto y el honor, ¿no? de tener como compañeros a Víctor Stasillín, a Enrique Lacoya, a Graciela Pedraza, ¿no? Era humana y profesionalmente una satisfacción estar con ellos, y yo escribía de música, desde rock hasta los conciertos de música clásica, barroca, antigua, todo lo cubría yo, y me apasionaba, siempre me gustó mucho la música. Mucho. Bueno, volvemos al programa, porque ahora uno comprende mejor todas las cosas que pasaron en el programa. Tuviste la suerte de entrevistar a personalidades en todo sentido, y también a gente que recorría las calles de Córdoba, como el padre Mariani, por ejemplo, ¿no? Esa fue una entrevista que realmente me pareció muy buena, porque lo tomaste en un momento justo cuando se hablaba del padre Grassi. ¿Te acordás? Sí, sí. Mirá, vamos a recordar ese momento. ¿Qué tal? Mariani, un gusto tenerte en este programa. También para mí estar con vos. ¿Cuál es tu impresión del caso Grassi? ¿Tiene algún acierto mi impresión de que debiera poner el celibato en la mesa del debate? Sí, yo coincido absolutamente con eso, lo vengo
proclamando desde hace mucho tiempo. Creo que el caso Gracia es un caso de doble personalidad muy patente, que puede darse en la Iglesia gracias a lo represivo que tienen algunas disposiciones, entre las cuales existe esta del celibato obligatorio. ¿En la Iglesia late en algún sector de la Iglesia la necesidad de debatir esto? Sí, yo creo que en la Iglesia... ¿Pero se plantea, digo, o sos un solitario, o has sido durante tu pertenencia? En la Iglesia, a nivel de pensar y de juzgar que se debe plantear, hay mucha gente. Pero la Iglesia es una comunidad, como toda monarquía absoluta, represiva. Y hay mucho miedo de hablar. Y entonces se mantiene, de hecho, una situación de hipocresía en que lo que no hay que hacer es decir lo que está pasando. No importa que esté pasando. Y hay esta especie de doble personalidad también en la Iglesia, de que se sabe lo que está pasando y se lo oculta sistemáticamente. Esto fue muy interesante hablar con Quito, ¿no? Yo soy un gran admirador de Mariani. Yo lo quería muchísimo al padre Mariani, hasta el punto, Marcela, que yo, siendo no creyente, yo no soy creyente, no soy religioso, me casé por Mariani. Y mi esposa tampoco es creyente, tampoco es religiosa, pero nos quisimos casar por él, o sea, más que por la Iglesia Católica, no, Mariani, ¿no? Sí, le tengo una gran admiración, un gran afecto que no se va a disolver aunque ya no esté con nosotros. Hoy tenés 2 hijos ya grandes y 2 nietos. 3 hijos grandes. 3 hijos y 2 grandes nietitos chiquititos. Y 2 nietos. Hermosa, hermosa vida. Sí. ¿Alguien a quien te hubiera gustado entrevistar y que todavía no has podido? A tantos. Lo que sí, yo siempre me consideré un pésimo entrevistador. ¿Por qué? ¿No? Yo siempre me sentí más cómodo escribiendo, explicando, hablando yo. Soy un columnista. Yo tenés alma de profe. Vos sabés que fundamentalmente, Marcela, yo me defino, digamos, en lo laboral, en lo profesional, como un articulista. Soy un articulista, soy fundamentalmente de la prensa gráfica. El grueso de mi actividad es para prensa gráfica, escribo en los diarios que mencioné, en la revista Noticias y en otros medios también. El grueso de mi tiempo es escribir, es lo que más me gusta. Y creo que en radio y en televisión también soy eso, soy un columnista, ¿no? Alguien que intenta explicar temas complejos, temas a veces remotos, brindando claves de interpretación. Qué bueno, quédate porque en un ratito vamos a seguir charlando, tenemos un montón para hablar de este programa y también de Claudio, obviamente. Vamos a la pausa, pero con la trivia del día de hoy. A ver, la pregunta. La pregunta en cuestión, ¿cómo se llamaba la canción de apertura de la página de Fantini? ¿Stand By Me, Working Class Hero o Imagine? Ustedes responden. 60 años de Canal 10, nuestra trivia del día de hoy.